Para ella era un infiel, que la engañó, pero no era trata de personas, ¿no? Entonces, Sí, porque no, eh, no lo identifican como tal. no lo identifican, se confunde mucho con específicamente en estas relaciones amorosas que son falsas, porque su objetivo es mantenerla controlada, enamorada para que no se vaya. Sí. Pero, pero justamente por eso no se dan cuenta las chicas de que están siendo explotadas. Porque se supone que ese dinero es para comprar una casa, comprar un carro, pagar su boda, enviarle dinero a su familia, y quien se lo va a mandar es la persona que recibe el dinero, supuestamente, ¿no? Claro. En mi caso, mi hermanastra me decía que ese dinero se lo iba a mandar a mi padrastro Rogelio porque estaba muy enfermo en el hospital y porque necesitaba dinero, y la otra parte me la iba a guardar a mí para que cuando yo fuera mayor de edad me fuera con ese dinero, ¿no? Y comprara mi casa y estudiara a la universidad y hiciera lo que quisiera con él, ¿no? Pero Pero en tu caso, la economía no la tenías tú, porque quien manejaba tu economía, a pesar de que tú trabajaras, era otra persona. exacto, ella, la que me explotaba, ella tenía el dinero. Ella, en cuanto yo salía de la habitación, estiraba la manita, así como de Kyle con la lana. Bienvenidos y bienvenidas a Viviendo con Poder. Hoy vamos a hablar de un tema duro, un tema necesario y un tema urgente, que es la trata de personas. Hablar de esto no hará que deje de existir, pero sí podemos generar conciencia y hacernos reflexionar sobre las consecuencias de estos actos, ya nos daremos por satisfechas. Es una charla necesaria para informarnos, aprender y educar sobre la trata de personas, la prostitución forzada y la cruel realidad que hay detrás de una industria que muchos consumen sin cuestionar. Como advertencia, comentaros que este episodio puede contener contenido sensible, así que vamos a comenzar con una persona que para mí es ejemplar. Ella se llama Mixi. Hoy nos va a hablar sobre lo que es la trata de personas. Ella es activista, es conferencista, es madre, se encuentra en México, Distrito Federal, y desde los 17 años se ha dedicado a divulgar, concienciar y educar en colegios para prevenir que más niños y niñas caigan en estas redes sobre la trata de personas. Así que, Mixi, bienvenida y muchas gracias por estar aquí y por tener la oportunidad de hacer esta entrevista contigo. Gracias a ti, Gloria, por invitarme. Es un honor estar aquí y pues a darle voz a estos temas. Genial. Bueno, Mixi, si te parece, voy a comenzar contando tu historia de vida para hacerlo de una manera más resumida, para después poder adentrarnos contigo en esa segunda parte de esta conversación que vamos a mantener juntas, sobre cómo funciona la trata de personas, cómo atrapan a las víctimas y qué podemos hacer, sobre todo para advertir o para prevenirlo. Así que voy a comenzar contando tu historia de vida y, y simplemente decir que tienes una historia de vida verdaderamente de lucha y de valentía. Bueno, voy a comenzar. Mixi tuvo una infancia muy marcada por la violencia, es la mayor de 3 hermanos. Su madre la tuvo a los 14 años y desde muy pequeña, con 6 años, ejerció contra ella violencia física y psicológica extrema. Su padre biológico era un hombre muy agresivo, 9 años mayor que su mamá, el cual maltrataba a su madre de manera bastante seguida. Su madre, con solo 14 años, vivió en una relación dominada por el miedo y finalmente tuvo el valor de dejar la relación y salir. Hablamos del año 2005. Más adelante, su madre rehizo su vida, se casó con otro hombre llamado Rogelio, que tenía una hija de una relación anterior. Rogelio fue la primera figura paterna que Mixi conoció.
Con él y su madre, Mixi vivió hasta los 9 años y tuvo una hermana menor a la que siempre Mixi protegió con mucho amor. A los 6 años, la violencia contra Mixi se intensificó. Su madre la golpeaba constantemente sin razón alguna. Le echaba la culpa de haberla tenido tan joven, de sus propias frustraciones. Lo descargaba todo sobre Mixi y también sobre su hermana menor. Cuando se separaron, la madre le dijo a Mixi que Rogelio no era su padre, algo que para una niña de 9 años fue un golpe devastador. Después de este impacto, lo peor todavía estaba por venir. La madre de Mixi vuelve a rehacer su vida con otro hombre y resulta ser un nuevo infierno. Era un reflejo de su primera pareja, machista, violento y controlador. Y esta relación marcará el principio del fin. La madre de Mixi, que siempre había trabajado toda su vida, pasó de tener muchos oficios a no poder hacer nada de lo que hacía, pasó a quedar completamente anulada. Él la deja embarazada para retenerla y controlarla, y Mixi vivió muchas veces cómo su madre intentaba huir en diferentes ocasiones de lo que es el ciclo de la violencia, pero sin éxito, debido a la manipulación, a la dependencia económica y la violencia que sufría la mamá de Mixi la replicaba en sus hijas. La hermana menor de Mixi era una niña pequeña llena de miedo, se hacía en ocasiones pis del susto que tenía y cada vez que su madre levantaba la mano o como castigo la pequeña se hacía pis, su madre la arrastraba por el suelo. Eran niñas pequeñas criadas en un ambiente de terror, siempre en alerta, sin ningún segundo de tranquilidad y bueno, su cerebro vivía completamente en modo de supervivencia. Con el tiempo, la situación cada vez era peor, el control sobre su madre era absoluto en cada movimiento y él tenía claro el siguiente paso que iba a hacer. Planteó un cambio de vida, planteó una mudanza y esa mudanza no era por casualidad, era para que fuesen a vivir a una casa en el campo que tenía su abuela, lejos de todo, lejos de todos, sin contacto con el mundo exterior, sin ayuda y por ende sin poder escapar. Su pareja la aisló completamente. La dependencia y el miedo crecieron. Cuando nació el tercer hijo de la madre, la salud de la mamá de Mixi comenzó a deteriorarse gravemente. Una de las veces en las que ella se encontraba muy mal, su agresor le negó la atención médica. Su sufrimiento fue inhumano y la falta de tratamiento en ese momento la dejó paralizada y paralítica. A pesar de ese estado de vulnerabilidad en el que se encontraba, el maltratador no cesaba de darla golpes ni de maltratarla. Finalmente, con tan solo 29 años, la mamá de Mixi fallece. Este es un claro ejemplo de cómo el aislamiento geográfico o el aislamiento de tu entorno puede ser una de las armas más peligrosas en la violencia de género. No solo priva a las víctimas de recursos y de apoyo, sino que les quita la posibilidad de pedir ayuda, aumentando el control del agresor, hasta a veces tener consecuencias irreparables, como fue la muerte de la mamá de Mixi. Mixi quedó completamente sola con sus hermanos pequeños y Mixi, durante su corta edad, siempre se hizo cargo de sus hermanos desde que nacieron, y más cuando la madre quedó paralítica. Al fallecer la mamá de Mixi, el maltratador también pegaba a Mixi, abusaba de ella y ahora con mayor razón, ya que su mamá no estaba. Así que Mixi, con 14 años, al ver el maltratador de su madre, que intentaba abusar de ella, ese fue ese clic, ese momento, ese detonante para tomar la decisión y decir hasta aquí. Mixi huyó dejando a sus hermanos sin mirar atrás, escapó y lo que no sabía es que sería el inicio de otra pesadilla. Con 14 años escapó a la calle, vivió varios días con hambre, con miedo, con frío, sin saber a dónde ir. Durante esa estancia en la calle recordó a alguien, recordó
a su antigua hermanastra, la hija de Rogelio. Ella era una mujer con dinero que vivía en una urbanización de lujo y en una ocasión le había dicho: si algún día necesitas ayuda, búscame. Así que Mixi la buscó, buscando cariño, buscando un refugio, buscando una familia y un cambio. Pero lo que encontró fue otra trampa mucho peor. El encontrar a esta hermanastra fue inicialmente ese paraguas que le daría ese cariño y la familia que buscaba Mixi. Pero en breve todo derivó en un engaño cuando Mixi se entera de que su hermanastra era trabajadora sexual. Aquí es cuando comienza la etapa en la que Mixi cayó en la trata de personas. Aquí es donde la historia de Mixi se convierte en la historia de miles de niñas, miles de niños y de jóvenes en todo el mundo, ya que esta situación no solo ocurre en Latinoamérica, sino que desgraciadamente ocurre en todo el mundo y también ocurre en España y en Europa. Los tratantes de personas buscan a niños, niñas, jóvenes en situación de vulnerabilidad, niños y jóvenes que han sido abandonados, maltratados, rechazados, niños, niñas que anhelan afecto, estabilidad, tener una familia, y Mixi en ese momento era la presa perfecta. Sin saberlo, fue atrapada en un sistema diseñado para despojarla de su voluntad. El engaño, la manipulación, la pérdida de autoestima, la destrucción de su identidad, todo formaba parte de este proceso. A partir de aquí, Mixi nos contará su historia en primera persona, nos revelará cómo funciona el oscuro mecanismo de la trata de personas, cómo la captaron, cómo la manipularon, cómo lograron controlar su vida y, lo más importante, cómo logró salir. Es la historia de muchas miles de personas, desgraciadamente, una realidad que muchos a día de hoy siguen ignorando, y hoy queremos dar voz, enseñar mecanismos para poder abrir los ojos y evitar que, con el conocimiento de cómo actúan estas personas, evitar que alguien caiga. El tema que vamos a conversar hoy en esta conversación con Mixi es la trata de personas, la explotación sexual, la prostitución y cómo esa esclavitud y esa afectación afecta a nivel emocional, físico y a todos los niveles. Así que, Mixi, si te parece, vamos a comenzar con qué es la trata para la gente que no lo sepa y cómo definirías, bueno, pues lo que es la trata de personas, y vamos desarrollando, si te parece. Claro que sí. Pues la trata de personas es un delito, ¿no? Como el secuestro, como la venta de drogas, es un delito y es uno de los más graves, ¿no? Y a nivel mundial ocupa el segundo lugar después de la venta de drogas. Después está la venta de seres humanos y por tercer lugar está la venta de armas. Es uno de los crímenes que más lucra en el mundo, ¿no? Según el protocolo de Palermo, la trata de personas se refiere al reclutamiento, transporte, alojamiento o recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, como el secuestro, el fraude, el engaño, el abuso de poder, incluso o el abuso de una situación de vulnerabilidad, como en mi caso, ¿no? Que yo me quedé vulnerable y llegó mi tratante a explotarme, ¿no? Y justo esta serie de pasos, que es la captación, traslado y acogida y recepción de personas, con el fin de explotarla por medio de la coerción. Entonces, la explotación puede ser la explotación de la prostitución ajena, puede ser el trabajo de servidumbre, trabajos forzados, extracción de órganos, prácticas análogas a la esclavitud, ¿no? La explotación sexual, como bien mencionabas, y, y todas estas actividades ilegales, ¿no? Como por ejemplo el uso de los niños en la guerra, ¿no? El uso de niños soldados, Mixi, el uso de los niños o menores de edad en actividades delictivas que los enganchan y les dicen, pues, eh, te voy a dar.
pues todo lo que quieras y lo único que tienes que hacer es ir y vender o transportar la droga, ¿no? Como bien interesantes porque hay algo súper importante para que siga siendo trata, ¿no? El consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad al tratante. Es decir, si el niño dice, ay, sí, yo quiero ser sicario, ¿no? Ser o ir a la guerra. Aunque el niño diga eso, o aunque la mujer diga, ay, sí, explótame, o amárrame, o encadéname, aunque la mujer diga que sí, aunque la niña diga que sí, aunque el niño diga que sí a su explotación, sigue siendo explotación. Si el tratante se beneficia de esa acción económicamente o de alguna manera, entonces es trata de personas, ¿no? Y esto ocurre dentro de los propios países o hay también esta modalidad donde los hombres, los tratantes, que también es bien importante mencionar que no nada más hay hombres tratantes, hay mujeres tratantes. Pues, 40% de los tratantes son mujeres. sí, sí, ¿Y por qué? Pues porque es más fácil convencer a los niños y a las niñas y a las mujeres de irse a otro lado. Y claro. justo hablando de esto, la trata puede ocurrir dentro del mismo país o fuera. Puede decir, llegar a una agencia de modelos y decirte, ¿sabes qué? Estás muy bonita, te hacen tu audición y, y en las audiciones también hay focos rojos, ¿no? Mm. Que hay mucha urgencia por hacerlo, mucha urgencia. Aunque tú no tengas dinero ni pasaporte, te van a meter la urgencia de decirte, esta es la oportunidad de tu vida y si no la aceptas ahora, ya no vas a tener otra oportunidad. Y Y entonces fíjate que la llevan a otro país, le quitan sus documentos y después la obligan a ser explotada sexualmente, ¿no? En una casa de masajes, en un bar, eh, o igual en zonas turísticas. Por ejemplo, aquí en México pasa mucho que vienen de Colombia, de Guatemala, de Venezuela a México con una falsa promesa de trabajo, ¿no? Vas a trabajar en una zona turística, en un hotel o en un restaurante, te va a ir muy bien, solo hay que atender a los meseros, recibirlos y, y cuando llegas realmente no es lo que te dicen, ¿no? Llegas y entonces te cobran lo que te dieron para el pasaporte, te cobran los boletos de avión. Te cobran la estancia y los alimentos, ¿no? Y entonces te terminas debiendo, no sé, unos 40.000 dólares una por todo deuda. ese proceso de contratación. Y Sí. entonces te dicen, si no lo pagas, o sea, si no haces este trabajo que te estoy diciendo, no hay manera de irte, ¿no? Em, Sí, aquí y es una manera de ejercer control. Y una característica de las víctimas también es que es muy importante de visualizar, es que todas las mujeres o todas las víctimas viven en una misma casa. Son casas de lujo, ¿no? Casas grandes de seguridad, así les llaman, y se sabe porque viven muchas mujeres que no pueden salir solas ni a la tienda de la esquina, ¿no? Eh, no pueden salir no pueden hablar, comunicarse con nadie y las amenazan. O sea, el literal es así como de, ok, está bien si tú no quieres estar aquí, si tú no te quieres dedicar a la prostitución, está perfecto, pero págame lo que ya gasté, ¿no? En traerte y ya después cuando me pagues, pues ya te vas. Y al final, pues es una explotación en donde pues te van a pagar lo mínimo de manera que nunca termines de pagar tu deuda, ¿no? mm. Y por eso muchas mujeres se quedan ahí. Y una de las cosas, Mixi, por ejemplo, en relación a esto que estás comentando, aquí en España hace poco ha salido una noticia de una situación de trata en Alicante en la que la policía ha cooperado con la policía de Brasil y han podido recuperar a esas personas para que no cayeran en esa red. Y venían también con esa promesa, ¿no? De vais a ir a limpiar a España, os pagamos los billetes, pero luego cuando llegan aquí se encuentran que el fin era dedicarse a una red de prostitución.
Exacto, totalmente así. Y como otros ejemplos también está, por ejemplo, también recientemente estuvo la noticia de que en Colombia detuvieron a una red de trata que explotaba a mujeres a través de la webcam, ¿no? Y eso ya es como la prostitución actual, ¿no? La más moderna, la que ya se volvió digital para pues tener más alcance, ¿no? Y para tener pues a las chicas aún más controladas, ¿no? Porque ya no tienen contacto directo con la persona, sino ya es como la misma agencia es la que hace todo el trámite, ¿no? Y es la que recibe siempre el dinero, es la que hace todo, o sea, controla todo, es 100% más control. Ujú. ¿Qué te iba a decir, Mixi? Vamos, si te parece, antes, no sé si me escuchabas bien, te estaba comentando que luego hablaremos un poco de esas 11 modalidades. No sé si a medida que ibas poniendo tú esos ejemplos estabas hablando de las modalidades, si no, lo iremos abordando un poquito más adelante en lo que es la conversación. Pero sí que querría comentar que detallaras bien quién puede ser esa víctima. Es decir, qué características, porque estamos hablando de la vulnerabilidad, ¿no? Pero al final puede darse en cualquier persona, ¿no? Sí. Sí, totalmente, eso es cierto. Pues primero vamos a responder esa pregunta de quién puede ser una víctima. Pues realmente puede ser cualquiera. E incluso conocí en uno de los refugios con los que colaboraba a una chava que era abogada. Y aún así fue víctima de trata. No es como que dijeras, ay, me voy a agarrar a la más tonta de tu ciudad. No, era una abogada. Y creyó en esas promesas de trabajo, se vino a México queriendo, ilusionada, porque era una buena oferta de trabajo, era, era pues fantástico, ¿no? Todo perfecto, casi, casi. Y llegando aquí, pues estaba siendo explotada en una página de internet, ¿no? Eh, aquí en México fue muy famosa y era una página de internet que tenía fotos de las chicas, este, venezolanas, colombianas, de así, extranjeras, hermosas, guapísimas, ¿no? Y entonces el explotador final, que es el cliente, pagaba en la página y entonces el explotador que las tenía aisladas las llevaba al hotel en donde había acordado con el cliente y las regresaba, ¿no? Y entonces, igual eran los mismos indicadores, o sea, era así como de todas las chicas viviendo juntas, sin poder salir, sin poder tener comunicación, no recibían ningún peso. Y lo peor es que no le puedes, ellas no podían hablar con los explotadores, con los clientes, porque ellos las acusaban, ¿no? Y así como de, ah, no, pues ahora te voy a poner una multa por haber ido a llorar con el cliente, ¿no? O te voy a ahora sí me debes, no sé, o sea, les inventan cualquier cosa para aumentar su deuda y que no la puedan pagar, ¿no? Incluso la Entonces, agresividad, ¿no? La agresividad que totalmente. también reciben estas personas en el momento en el que hablen con alguien o intenten contar algo. Exacto, exactamente. Es increíble el control de los tratantes hacia las personas, pero como decíamos, las víctimas puede ser cualquiera. Puede ser yo, en mi caso, una niña de 14, de 14 años, recién los había cumplido, este, sin padres, pueden ser personas que viven en un entorno de violencia, pueden ser personas que vivan violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, que tengan un padre violento, una madre violenta, como en mi caso también, que vivan, que sean pues generalmente personas con problemas de situaciones de pobreza extrema, ¿no? Puede ser alguien preparado, como esta niña que era abogada, ya tenía 18 más de 20 años, pero aún así le pasó, ¿no? Principalmente las víctimas son mujeres y niñas, pero también hay muchos hombres que están siendo explotados en los campos agrícolas, ¿no? Ujú. También hay muchos migrantes, refugiados, los que vienen saliendo de una guerra, también son víctimas potenciales porque no tienen un lugar donde estar, ¿no? No tienen un lugar seguro, ¿no? No tienen un entorno familiar seguro.
También pueden ser personas sin hogar, ¿no? Las personas que ya viven en la calle pueden ser captadas para pedir limosna. También en el mundo de los videojuegos y del internet, niños y adolescentes, ¿no? Específicamente, eh, los, oí un caso en una conferencia que fui a dar a una secundaria y me decía una niña, es que yo conocí a alguien por Roblox, que es un videojuego muy famoso ahorita, y bueno, es una plataforma de videojuegos, donde hay chats, y entonces chateas con la gente, y ella conoció a un hombre que le decía, te pago, te deposito a tu cuenta de Roblox, 500 pesos mexicanos y te veo en un parque, ¿no? Y obviamente la niña fue muy lista y aceptó el dinero y le dijo, sí, sí, hay que vernos. Y obviamente era un señor, era un pederasta, un pedófilo que quería un encuentro con esta niña, pues obviamente captarla ya sea para redes de trata o para abusar de ella o para desaparecerla, ¿no? Entonces, este riesgo que existe del internet, de que no sabes quién está del otro lado del chat, ¿no? Y entonces, la niña fue muy inteligente, aceptó el dinero, pero lo bloqueó. Pero si no lo hubiera bloqueado, esa niña hubiera desaparecido, ¿no? Eh, si sí hubiera ido a este encuentro, ¿no? Y los niños y adolescentes, no sé si viste también en una noticia donde igual un señor adulto, como de 40 años, va a la casa de una niña como de 10 años y le dice, yo quedé con, abre la mamá y le dice, yo quedé con su hija de venir a jugar con ella, ¿no? Y la niña le había dicho que su mamá siempre salía, que siempre estaba sola, y entonces este hombre iba a ir por ella, ¿no? A su casa, pues igual para aberrosidades, ¿no? Pero gracias a Dios estaba ahí su mamá y no se la llevó. Pero esto le sucede a muchos niños y niñas y adolescentes, ¿no? En el mundo del internet. Sí, ese tema también es También, ahora muy complicado. sí. Es muy complicado. Y es que a un niño, hay una estadística que dice que a un niño es muy fácil de un pedófilo, una persona adulta que le gusten los niños, tarda menos de 15 minutos en convencer al niño, a la niña, de que le mande material íntimo sexual. O sea, de que le Que le mande una manden foto de imágenes, su sí, hijo o de sus partes íntimas, se tarda menos de 15 minutos en convencerlo. Sí, o sea, es fatal, ¿no? Y aparte, ¿por qué sucede esto? Pues porque el cerebro de los niños no está desarrollado, no miden riesgos, no miden consecuencias, no entienden lo que está pasando, no entienden si eso es normal, ¿no? Si así se llevan los amigos, este, y es gravísimo, ¿no? Es una entrada, o sea, eso es una entrada para un tratante, totalmente. totalmente. También puede ser personas que tienen adicciones, ¿no? Que ya un adicto diga, pues yo necesito dinero y me urge, y entonces se empiezan a explotar sexualmente ellos mismos y de repente pues los ubica un tratante, un explotador y dices, pues si te quieres parar en mi piso, pues te cobro, ¿no? Y para que te cuide también te cobro. Y ya después les terminan dejando el 20% de la ganancia, ¿no? Eso también es explotación de la prostitución ajena, ¿no? Porque se están beneficiando de su propia explotación. Realmente en el tema de la trata sexual, donde más se da, Mixi, bueno, corrígeme, es en hoteles de lujo, en hoteles de cualquier lugar. Sí, sí, totalmente. De hecho, en varios países hay zonas de tolerancia, ¿no? Este, En Ámsterdam está la zona roja, ¿no? Así le llaman, creo, donde están las vitrinas y todo. Pero en otros países donde no es legal la prostitución, pues hay zonas de tolerancia. Aquí en México en la Ciudad de México hay un lugar que se llama, La Merced, que ahí hay, en toda esa avenida vas a ver chicas, paradas, ¿no? Y y bueno, estas zonas en específico son vigiladas, todas tienen tratante, todas tienen tratante. Hay información que dice que el 90% de lo que parece prostitución en realidad es trata de personas.
es explotación sexual, porque tienen un tratante, tienen a alguien que les quita su dinero. Beneficiarse de la prostitución ajena es trata de personas, ¿no? Entonces, cualquier persona que se beneficie de la explotación de la sexualidad de alguien más está siendo tratante. A las personas de los pueblos originarios, las minorías étnicas, ¿no? Grupos marginados, no solamente son más vulnerables, sino que se enfrentan a la discriminación, a la falta de oportunidades. También la comunidad LGBT también está siendo afectada por la trata de personas, porque es una minoría que sufre mucha vulnerabilidad, mucha discriminación, ¿no? La falta de oportunidades, la falta de servicios de protección hace que pueda ser fácil su captación para un tratante, porque ya está siendo, o sea, es como un problema social muy grande, ¿no? Donde la misma sociedad rechaza a ciertas personas y entonces ellos recurren a la prostitución como medio de vida y entonces llega un tratante y empieza a abusar de él, ¿no? Ya sea que lo explote sexualmente o que se lo lleve a los campos agrícolas o que lo utilice para el crimen organizado, pero de cualquiera de estas formas ya está haciendo, o sea, ya tenía un problema, ¿sabes? Ya estaba solo, ya estaba aislado, no tenía a quien pedir apoyo, ayuda, y entonces mientras más aislado, mejor, ¿no? Para el tratante. Claro. Entonces también las que sobrevivieron a un abuso de violación durante su niñez, un abuso emocional o psicológico, también son personas que son muy manipulables, ¿no? Son personas que a los traficantes les gustan, a los tratantes les gusta jugar con la falta de autoestima y de confianza de estas personas, ¿no? Porque ya tienen secuelas de abuso como en mi caso, ¿no? Yo ya vivía bien acostumbrada a la violencia y entonces cuando llegó alguien más a violentarme, aunque yo no quisiera, pues ya no tenía a dónde ir Claro. y pues Una me cos- quedaba. sí, una cosita, Mixi. Sí que lo que se estima es que la mayoría de los abusos sexuales a menores se dan en el ámbito familiar y hay que tener cierta precaución en este tema porque, claro, siendo estos casos los más traumáticos y propicios para llevar estas situaciones, incluso hay veces que los propios padres son los que se dedican a, a vender a sus propios hijos. Totalmente. Conozco a un chico que su madre veía cómo lo abusaba su tío y la tía, para que no la corrieran de la casa, porque la casa era del tío, no dijo nada, ¿no? Y eso también es beneficiarse de la explotación de su niño, ¿no? Entonces, es así como ese ejemplo hay muchos, ¿no? Que si la mamá no dice nada, de verdad es cómplice. O sea, padres de familia, si ustedes se están dando cuenta que sus hijos están siendo abusados, deben denunciar a esa persona, por muy familiar que sea. ¿No? O sea, ya es hora de no guardar secretos familiares porque dañan a la familia, no, es hora de hablar porque están dañando a los niños, ¿no? A las niñas. Y ya no podemos guardar silencio, es algo que se tiene que hablar. Eh, y también el abuso de esa sexualidad, ¿no? Yo en la preentrevista contigo te comentaba que también el abuso sexual a menores es cuando los papás tienen intimidad en la misma cama que el menor de edad. Ya. Si un bebé está acostado y de repente tu pareja y tú están ahí, pues ese bebé no tendría por qué estar ahí, ¿no? Eso es abuso sexual infantil, porque no hay consentimiento, porque el niño no puede dar su consentimiento, Ya. ¿no? Porque no deben de ver ni presenciar eso, porque no es, su cerebro no lo no van a dimensionar, ¿no? En mi caso, a mí, mi mamá, cuando se casó con Rogelio, vivíamos en una casa de dos cuartos, una era como la cocina, sala y todo y la otra era la recámara, ¿no? Y entonces cuando dormíamos yo lloraba, ¿no? Yo lloraba porque me asustaba, yo decía, es que ¿qué le está haciendo a mi mamá, ¿no? Y yo no entendía qué estaba pasando y mi mamá nada más me regañaba y me decía, ya duérmete, 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 ¿no? Y me daba como mis apes, ¿no? Y yo me volteaba, me tapaba con la cobija y rezaba, ¿no? Así como de ya, hasta me dormía con los ojos apretados, ¿no? Claro.
Y pues sí, eso es abuso sexual infantil y desde ahí empieza. Y entonces ya cuando llega un adulto y dice, vamos a jugar a lo que hacen tus papás en la noche, pues dices, ay, al fin voy a descubrir qué están haciendo, ¿no? Y Ya. entonces dice, Bueno, corrompen la mente del niño, por así es decirlo. Mixi también, por ejemplo, ahora este tema de las pantallas, si a lo mejor los progenitores están visualizando pornografía, pues es muy fácil que si el niño tiene la tablet o tiene el teléfono, a golpe de clic le salga pornografía, ¿no? Claro, y de hecho es en el mundo del internet, el niño no tiene que buscar la Mm, pornografía va a llegar a él. Si tiene acceso a internet, ya. no es necesario que busque pornografía, la pornografía Mm, llega. Te abre una ventana, como dices, si ya hay un antecedente de que ese dispositivo fue utilizado para esas páginas de repente se abren. Y mm, cuando se abren, el niño se queda como, ¿qué es esto, no? Y de repente, pues, en su cerebro crea esa adicción de ya no puedo dejar de verlo, ¿no? mm, Pero me siento mal, sé que es algo, o sea, hasta nuestro cuerpo tiene como ese sentido de decir esto como que está raro, ¿no? Y o sea, de ah, verdad, el cuerpo es sabio, el cuerpo es sabio cuando no es nuestro momento de ver esas cosas, cuando no estamos dimensionando lo que vemos, nuestro cuerpo es sabio, nuestro cuerpo reacciona, ¿no? Entonces, uno de los indicadores es de el niño se vuelve menos sociable, se aísla, está ansioso todo el tiempo, se siente culpable o no quiere que nadie juegue con su tablet más que él ya. o tienen esa dependencia hacia ese dispositivo. Igual si en señas de abuso sexual infantil, un niño va a estar triste, no va a querer estar con esa persona, va a sentir miedo, va a sentir como aversión, rechazo, va a aislarse, va a volverse un niño roto, ¿no? Si se ve, se nota cuando un niño está roto, ¿no? Cuando un niño sufre, se nota. Y Pensar cuando de la está siendo manipulación. víctima de abuso sexual infantil, se nota más, ¿no? O sea, ahí sí, como maestros, como vecinos, vecinas, como profesores, como lo que seamos, como incluso los doctores y enfermeras, si algún día llega un niño o una niña con marcas, llega siendo tímido, que no quiera mirarte a los ojos, hacer contacto visual, que no quiera responder él mismo las preguntas, es un indicador de que algo le está pasando, ¿no? De que ya sea que viva violencia en su casa o que esté siendo abusado sexualmente. Entonces siempre es bueno observar a esos niños y tratar de ayudarlos, porque si nosotros no lo hacemos, esos niños no pueden pasar 20 años, 15 años, 10 años siendo explotados o violados o abusados y ellos no van a poder salir de ahí, ¿no? Entonces nos toca hacer esos Claro. ojos en la sociedad para salvar a los niños que sufren abuso sexual infantil y a los niños y niñas que están siendo tratados o explotados sexualmente por los tratantes. Bueno, Mixi, una de las cosas que quería comentar era sobre todo los datos de la trata de personas, porque ha aumentado un 25% en lo que es el mundo. Estos datos son sobre todo de gente que ha denunciado. No tenemos datos de gente que no ha denunciado, con lo cual entendemos que el porcentaje es incluso mucho mayor. Sí, hay una estadística que dice que no, que por cada víctima que denuncia, hay 9 más sin denunciar, ¿no? Fíjate. Entonces, hay organizaciones, la ONU dice que hay la mitad de personas siendo explotadas, ¿no? De la cantidad que dicen las organizaciones de la sociedad civil. Hay asociaciones civiles que se dedican a la investigación. Y hay una asociación que dice que actualmente hay más esclavos que cuando era legal la esclavitud. Fíjate, Imagínate. imagínate. Hay, hay casi 50 millones de personas en esclavitud ¿En el eh, mundo? en el mundo, En en el... el mundo. Sí, en el mundo. Entonces, imagínate.
Mixi, una cosita en relación a esto que estamos hablando del tema de la esclavitud, ¿por qué crees que hay tanto interés en consumir niños menores? En general, la explotación sexual es un mercado, ¿no? Algo que pasaba que empezó en la Segunda Guerra Mundial, fue que Hitler pagaba una indemnización por violar a las mujeres y a las niñas. Entonces, podemos decir que el pago que existe, ¿no? Por aprovecharse de la mujer, por ser cliente de ese servicio sexual, porque muchos hombres no van directamente a buscar una niña o una niña, ¿no? En mi caso, no sabían que yo era menor de edad, ¿no? Eh, pero el comprar sexo es eso, es el pago por abusar de una mujer, es vestigio de la indemnización de la violación. Total. Entonces, podemos decir que en su mente hay una desigualdad de género y de poder, ¿no? Entonces, ellos están arriba y las mujeres y los niñas abajo, ¿no? Y los niños. Entonces, en muchas de las sociedades, la desigualdad es un factor clave, ¿no? Que los hombres tienen este famoso patriarcado integrado en sus acciones, ¿no? En sus actitudes misóginas que a menudo normalizan la cosificación de las personas, ¿no? El hecho de que yo tenga dinero y tú no, el hecho de que yo tengo una necesidad fisiológica y tú estás ahí para cumplirla, porque el que paga manda. Eso es cosificar a la mujer, cosificar al menor y bueno, también la normalización de la pornografía, ¿no? Ellos vienen de ya haber visto, consumido pornografía de menores, ¿no? O bueno, no se llama pornografía de menores ni material pornográfico de menores, porque los menores de edad no pueden dar su consentimiento para participar en actos sexuales. Entonces es material de abuso sexual infantil. Claro. Si el adulto viene viendo este material de abuso sexual infantil, viene ya racionalizándolo como si fuera algo normal, ¿no? Contribuye a que si ya lo ve, entonces lo puedo hacer, ¿no? Ya. Y obviamente hay puede que alguno de estos clientes no sepan o no sean conscientes de la naturaleza de la explotación sexual, ¿no? Que están contribuyendo a este sistema, se le llama sistema proxeneta, que es el sistema donde un hombre quiere sexo, quiere consumir sexo, hay otro hombre que le provee de las mujeres o de los niños para satisfacer sus necesidades y que es una necesidad pues perversa, ¿no? Porque necesidad sería comer, dormir, tomar agua, ¿no? Pero o atenciones médicas donde si no la tienes te mueres. Esta es una necesidad que es necesidad, digamos, de la corrupción de la carne, ¿no? Ya. Tal cual, ¿no? Y sí, algunos pueden que no sepan o no entiendan la gravedad de sus actos, ¿no? Ya. Que nada más lo vean como un intercambio entre adultos o de ese adulto que le provee al niño o a la niña y él, ¿no? Así te doy dinero, tú me das un niño o una niña, ¿no? Como en la película del Sonido de la Libertad, ahí se ve claramente cómo dos adultos intercambian, hacen una transacción, ¿no? Económica. Te Ujú. me das dinero, yo te doy la mercancía y la mercancía, pues es un menor de edad, Es una ¿no? persona que al final es un objeto. Exactamente, es un objeto, ya lo convirtieron en un objeto que puede ser vendido una y otra vez y mil veces más, ¿no? Claro que sí. Y igual, Qué te iba a preguntar, Mixi? ¿Y cómo es el perfil de estos abusadores? Me refiero, em, ¿puede ser cualquier tipo de persona este abusador? ¿Qué rol juegan? ¿Cómo los definirías? yo lo definiría como una persona que tiene problemas psicológicos, ¿no? Que en su cerebro ya es una adicción el sexo y que no puede controlarlo, ¿no? Son personas que se sienten libres de actuar así por la falta de castigo y por la impunidad, porque
no ser legal ni tampoco ser ilegal la prostitución o la explotación de un menor. Bueno, la explotación el abuso de menores, el abuso sexual infantil sí es un delito, pero si hay impunidad y dice el explotador, ay, pues a mí no me va a pasar nada, ¿no? Yo puedo abusar de todos los niños, como en Francia, que había un doctor pediatra que abusó de muchos niños porque es por impunidad, ¿no? Porque no hubo quien lo denunciara, no hubo ni quien hablara, ni nada. O sea, hasta ahora que todo el mundo empezó a hablar, más bien que una mamá se dio cuenta de lo que pasaba y denunció a este tipo, entonces ya dice, ah, pues ya, ah, pues ya me llegó mi momento, ¿no? Después de 20 años, ahora sí voy a pagar el precio, ¿no? Y están dispuestos a correr ese peligro, ¿no? Pues es que no sé qué tienen en la cabeza de verdad. Pero de todas formas, Por eso sí creo que es un problema psicológico. pero de todas formas estas personas que acuden a hacer pues Estos abusos. estos abusos y estos temas deleznables, hay veces que te encuentras incluso con profesionales, con gente de dinero, no es Totalmente. solo gente que digas, bueno, pues a lo mejor es una persona que está en el campo o una persona que a lo mejor no tiene estudios o no tiene recursos. No, todo lo No, contrario, porque muchas veces sí, se da en las personas con formación reglada, con un poder como dices, con adquisitivo alto, educación. ¿no? Sí, Es como que ya sí, tienes de todo y ya no sabes a qué recurrir y vas a recurrir a esto, ¿no? sí, en realidad sí, como este pediatra, hay pues de cualquier oficio, de cualquier carrera, siempre va a haber alguien que, que tenga en su mente esas ganas de obtener lo que desean, ¿no? Y sobre todo si tienen dinero, ¿sabes? O sea, si tienen dinero ya son como de, ay, pues yo puedo, ¿no? Si puedo pagarlo, ¿por qué no? ¿No? Claro. Yo lo compro, ¿no? Y, Al final el tener a una mujer que no tienes esa valentía, ¿no? De poder conseguir a una persona por tus propios recursos, ¿no? ujú. Pero sí lo puedes hacer pagando y sometiendo a una persona o incluso a una niña, ¿no? Sí, hay otro dato importante de los menores de edad, es el matrimonio forzado, que es una modalidad de la trata, ¿no? Bueno, haciendo un resumen, antes de decir esto, quiero sí recalcar las 11 modalidades de la trata. Es esclavitud, tal cual, tener a alguien encadenado. Condición de siervo, que es que no tenga derecho a abandonar tu propiedad y que sea, pues, literal tu siervo, ¿no? Que pueda tener, que viva ahí contigo y que haga todo lo que tú le digas, ¿no? Esa es condición de siervo. Prostitución, la explotación de cualquier forma de explotación sexual, ¿no? Puede ser el aprovechamiento de la prostitución ajena o otras formas de explotación sexual, que también entra ahí el tema de la pornografía, ¿no? Cuando están adultos. Otro es explotación laboral, trabajos o servicios forzados, ¿no? Que es cuando secuestran a un contador para que trabaje para ellos o lo amenazan, ¿no? O sea, lo explotan, vaya. La mendicidad forzada en adultos mayores y menores de edad, que ahí están pidiendo dinero en la calle y lejos hay una persona viéndolos, vigilándolos, ¿no? Que no hablen, no se comuniquen, que no digan que están ahí sin estudiar. O sea, de verdad sí, generalmente los padres explotan más a los niños pidiendo limosna, ¿no? El Vale. uso de niñas y niños adolescentes en actividades delictivas, como te comentaba hace rato, la Sí, adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes, el matrimonio forzado o servil, que de este es del que quiero hablar, y el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos, ¿no? esto es un tema serio, ¿eh? Sí, totalmente, pero Este es un tema es de serio. los menos que sucede en el mundo porque es súper complicadísimo mover un órgano, ¿no? Primero tiene que estar un doctor, tiene que estar todos, eh, como, cubierto, Sí, todos los pasos preparados. ¿no? O sea, pues tendría que ser un hospital para que no haya infecciones. Claro, claro, este es de los más complicados, pero sí existe.
Bueno, También la gracias, explotación gracias a que económica y exista en menor medida. sí, claro. Existe, pero en menor medida, exactamente. Y justo te quiero hablar de las cifras del matrimonio forzado, porque ahí es donde los niños y las niñas, que generalmente le sucede más a las niñas, que son casi 22.000 millones de niñas casadas, o sea, en el mundo. Bueno, sí, sí, en Una países, niña de sí. cada 150 niñas va a estar casada forzosamente, ¿no? Siendo menor de edad. Y ahorita en estos países locos donde ya aprobaron el matrimonio con menores de edad, o sea, las niñas no se casan, las casan, las venden, las explotan sexualmente. Sí, Y otros temas. son 22 millones, o sea, es una cosa bárbara, o sea es más de la población de Canadá, o sea, imagínate. Es un chorro de niñas, o sea, de niñas que están viendo en matrimonios forzados donde las van a violar, las van a obligar a ser madres, las van a obligar a atender a un hombre, ¿no? Y eso es, yo creo que de las partes que hablábamos de de por qué un cliente explota a una niña, también yo diría que también buscan casarse con ellas. Y en muchas culturas o en muchos países existe esta tradición de dar la dote, ¿no? De yo te pago por la niña tanto dinero y se casa conmigo mañana, ¿no? O te doy vacas, o te doy res, ¿no? O sea, cualquier cosa. Existe ese intercambio. Ujú. De los padres son beneficiados y, y no, es terrible, de verdad, terrible. Y bueno, también quiero mencionarte que varios lugares de trabajo, este, varias empresas también contratan a muchos niños y niñas. 3.3 millones de niños y niñas se encuentran en situación de trabajo forzoso, que volteando ladrillos, que separando basura, que Menores, haciendo menores de edad, sí, menores. menores, ¿no? Trabajos de menores. Además de, o sea, en cualquier tipo de empresa, eh, lavan, tiñen ropa o estas fábricas de fast fashion, de verdad, son son horribles para el mundo, ¿sabes? Porque no solo afectan el medio ambiente, sino que también se aprovechan de los niños, ¿no? Y los tienen en trabajos forzados. En los campos agrícolas también hay muchos niños cultivando jitomate, tomate, frutas, la fresa. Hay demasiada exposición, demasiada, demasiada. Y son los problemas a los que los niños en este mundo se enfrentan. Si vienen de una comunidad vulnerable, si pertenecen a un lugar de pobreza, si tienen problemas intrafamiliares, si tienen padres drogadictos, si tienen este, padres que lamentablemente no los quieran y los vendan, a todo esto se enfrentan los niños, no solo al material de abuso sexual infantil Estamos hablando a nivel mundial. de la Nivel sociedad sociedad. y a nivel mundial. Totalmente, o sea, todos los niños del mundo se están siendo afectados por estas razones, ¿no? Matrimonios forzados, trabajos forzados, material de abuso sexual infantil generados, ¿no? El uso de niños soldados, el uso de niños para actividades delictivas, o sea, de verdad todos estos niños y todas estas vulnerables y carencias que tienen los llevan a ser víctimas de estos delitos. Yo quería hablar un poco, tú con 16 años te tocó vivir eh, todo este tema de la explotación. Me gustaría que sobre todo contaras cómo te das cuenta o no de que estás atrapada por una red de trata y sobre todo cómo llegaste a lograr salir, a huir y bueno, cómo fue toda esa salida. Pues es una pregunta súper importante. Muy Porque importante una víctima de trata no se va a dar cuenta que está siendo víctima de trata. ¿No? Es como te mencionaba, una persona la secuestran, sabes en ese momento que te están secuestrando. Te están asaltando con el arma, tú sabes que estás siendo víctima de un delito, ¿no? Te están asaltando, ¿no?
¿no? Es un delito, lo identificas. Que que se te metieron en la carretera para asaltarte y te cierran en el carro, o sea, tú sabes que estás siendo víctima de un delito. Pero en la trata de personas, como hay una manipulación, hay un abuso de poder, abuso de confianza, siempre hay algo que hace que pase desapercibido, ¿no? Que el fin de lo que está sucediendo es la explotación, ¿no? En mi caso, mi hermanastra me explotó sexualmente y laboralmente y yo no me di cuenta que me estaba explotando. Yo solo sabía que no estaba bien, pero no sabía que era un delito ni que tenía nombre, ¿no? Y en el refugio, cuando llegué al refugio donde me mandó la Procuraduría para que me cuidaran y me apoyaran en mi proceso legal, eh, yo conocí a muchas chicas que decían es que los tratantes usan diferentes métodos de enganche, ¿no? Uno de los más famosos es el boy lover, que es un hombre que va enamorando chicas, ¿no? Pues a una de esas chicas que yo conocí decía, es que a mí me duele mucho que mi esposo me haya traicionado porque me fue infiel y tenía a otra mujer y yo que daba todo por él y trabajé en la prostitución por él, me hizo esto, ¿no? Y a ella no le dolía que hubiera más chicas siendo explotadas sexualmente por el mismo hombre, sino que le dolía que su marido, entre comillas, la traicionara, ¿no? Entonces, para ella era una relación tóxica y violenta, pero no era trata de personas, ¿no? Para ella era un infiel, que la engañó, pero no era trata de personas, ¿no? Entonces, Sí, porque no lo identifican como tal. no lo identifican, se confunde mucho con específicamente en estas relaciones amorosas que son falsas, porque su objetivo es mantenerla controlada, enamorada para que no se vaya. Sí. Pero, pero justamente por eso no se dan cuenta las chicas de que están siendo explotadas. Porque se supone que ese dinero es para comprar una casa, comprar un carro, pagar su boda, enviarle dinero a su familia y quien se lo va a mandar es la persona que recibe el dinero, supuestamente, ¿no? Claro. En mi caso, mi hermanastra me decía que ese dinero se lo iba a mandar a mi padrastro Rogelio porque estaba muy enfermo en el hospital y porque necesitaba dinero y la otra parte me la iba a guardar a mí para que cuando yo fuera mayor de edad me fuera con ese dinero, ¿no? Y comprara mi casa y estudiara a la universidad y hiciera lo que quisiera con él, ¿no? Pero, Pero en tu caso, la economía no la tenías tú, porque quien manejaba tu economía, a pesar de que tú trabajaras, era otra persona. exacto, ella, la que me explotaba, ella tenía el dinero. Ella, en cuanto yo salía de la habitación, estiraba la manita, así como de Kyle con la lana, y ella la manejaba. O sea, ella la tenía todo el tiempo, ¿no? A mí no me dejaba ni un peso, ni un peso. Y lo peor de todo es que yo no me di cuenta de que me estaba explotando, ni sabía que era la trata de personas, hasta que me lo explican en la fundación. Pero yo me di cuenta de que nunca me iba a dar esa plata, ese dinero cuando una de las chicas que trabajaba para ella, que también estaba siendo explotada, le pide su dinero porque ya se quería ir, ella no se lo da, ¿no? Y entonces esta chica lo que hace es escaparse y decir, bueno, ya no me van a dar mi dinero, ya para que me quedo aquí, ¿no? Para que me siga explotando, mejor me voy y yo trabajo por mi cuenta. Entonces se fue y ahí fue cuando me di cuenta como de, ok, a mí no, a mí también me dijo lo mismo que a ella y probablemente cuando se lo pida tampoco me lo dé. Y aparte, yo tenía teléfonos porque ya se anunciaba en la sección de adultos de los periódicos aquí en México. Y yo contesté uno de estos teléfonos y tuve oportunidad de hablar con mi hermanita y le pregunté que si estaba recibiendo el dinero para la medicación de mi papá Rogelio, que si estaba bien, que si estaba yendo a la escuela, y ella me dijo, no, 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 eso no es verdad, eso nunca pasó, acá estamos bien, todo perfecto, y yo así como que se me cayó la venda de los ojos y dije, ok, si no les está mandando dinero a ellos y no me lo va a dar a mí, entonces, pues, ¿qué hago aquí? ¿No? Y ahí fue cuando decidí escapar y así como yo tuve ese despertar,
eh, varias chicas que viven en estas situaciones de violencia también deben despertar, porque no está bien que te dejen sin comer, no está bien que no tengas horarios para dormir, no está bien que no puedas salir a ningún lugar sola, ¿no? Esos son indicios de como alertas, ¿no? Para las víctimas que están siendo víctimas, que sepan que si no te están dejando salir a la tienda tú sola, puede ser trata de personas, que si no te están dejando tener libertad de movimiento, si no te dejan hablar con nadie, si nada más tienes, si no tienes un horario específico de trabajo, si no tienes días de descanso, todo eso es como alerta, o sea, alerta, de verdad, está siendo explotada, ¿no? Está siendo víctima de trata. Si hay una amenaza, si te están chantajeando con que les debes dinero, también es una amenaza, ¿no? Porque eso es obligarte a pagar una deuda que ellos mismos te crearon. Entonces, sí, sí. Hace poco me contactó una chica que me decía que en Tinder tuvo un novio y ese novio tenía relaciones sexuales con ella, ¿no? Pero con el paso de los días le dijo, mira, yo vendo seguros a las chicas con las que me acuesto. Entonces, si tú quieres trabajar para mí, yo te doy una comisión y tú haces lo mismo. Te citas con un chavo en Tinder, le vendes el seguro y te acuestas con él. Y entonces, eso era explotación, porque a la chava nunca le dio ninguna comisión y la obligaba a tener relaciones sexuales con los clientes. Ostras. Y el que se beneficiaba de esos seguros era él. Entonces, así como ese ejemplo, puede pasar, ¿sabes? En cualquier otra dinámica de noviazgo puede pasar. ¿Cómo conseguiste? Porque bueno, tú ya estabas enfadada y diciendo, yo de aquí me escapo, pero no es tan fácil escaparse, Mixi. ¿Cómo tú consigues huir? Pues fue gracias a alguien que me vio como un ser humano, que no me vio como mercancía. Yo creo que era un hombre de esos que no existen, ¿no? Que son, algunas les gusta Place. llamar príncipe azul, pero yo no me casé con él. Sí, fue un tipo que me vio como un ser humano y me dijo, ¿estás bien? Y yo le dije, no, no estoy bien. Y tan solo con esa pregunta de interés genuino de, oye, ¿cómo estás? ¿No? O sea, a mí me hizo tener la confianza de decirle, oye, me están explotando, tengo 16 años, ayúdame a escapar. Y pues me ayudó, me llevó a denunciar a la Procuraduría, que es quien se encarga de, de las denuncias. Denunciamos a mi hermanastra y a su esposo porque la acusaba también de mí y me mandaron a un refugio y no lo volví a ver, ¿no? Pero después lo encontré hace poco, hace poco, y me ha dicho así como, yo lo único que hice fue hacer lo correcto, ¿no? Yo no soy ningún héroe, ni quiero flores, ni quiero que me alaben, yo solo te ayudé porque era lo correcto. Madre mía, Y qué yo me quedé valentía, así, qué súper valentía de esta impactada. persona. Sí, totalmente. Entonces siempre va a haber alguien que te vea como ser humano y que te trate como ser humano y que diga, oye, esto no está bien, ¿no? Y yo quiero darle un consejo a las jóvenes, ¿no? Que ya terminaron su carrera y que están buscando una, oportunidad laboral. No vayan solas a ninguna entrevista de trabajo. No crean en ofertas que son de ensueño, porque si suena muy cierto para ser verdad, es que probablemente sea una mentira y no sea verdad, ¿no? Si suena demasiado perfecto para ser verdad, es porque no lo es. No lo es, ¿no? Es una trampa, es un peligro, ¿no? Y no vayas sola a las entrevistas, no salgas del país sin avisarle a tus papás, no dejes que si ya te sacaron del país, no dejes que te quiten tu pasaporte, no dejes que te, a- que te, que te cobren por todo, ¿no? O sea, no, 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 así no funciona. Claro que sí. Cuando son empresas reguladas, ellos te transmiten, hacen los trámites necesarios legalmente, ¿no? Todo es legalmente. Y cuando es trata de personas, nada va a ser legalmente, todo va a ser raro, es como de, ya cuando llegues lo tramitamos, ¿no? Por ejemplo, la visa de estudiante o la visa de trabajo. Se tramita,
cuando antes de que te vayas, no ya estando allá, porque entonces ya es una mentira donde te roban el pasaporte, te cobran todo, te hacen una super deuda y vas a terminar siendo explotada. Entonces, no creas en eso, no creas en eso, toma tus precauciones y escucha a tus padres. Si tus padres dicen que no, de verdad no es que estén locos, es que saben los riesgos que hay afuera. Gracias a tu situación, Mixi, a tu caso, a tu valentía de escapar de la situación de trata que viviste, en México se creó una ley general para prevenir que contempla todo y lo más importante es que las autoridades lo apliquen. Así que si eres tan amable de comentar, cuéntanos este cambio que fue para el país, porque fue un antes y un después para la historia de México en la Sí. trata de personas. Pues en el 2007 había una ley de trata de personas, pero no funcionaba. Literal, desde México entró al tratado firmaron el protocolo de Palermo, en donde todos los países que firmaron ese tratado se comprometían a erradicar la trata de personas. Pero hasta el 2007 se crea esta ley que no sirve para nada porque la culpa recae en la víctima y literal copian y pegan el protocolo de Palermo. No hay definiciones, no hay modalidades, no hay esto de los medios comisivos. Bueno, los medios comisivos que son estos medios donde que las tratantes utilizan para obtener tu consentimiento, eso recae en la víctima. Entonces, pues no servían para nada, ¿no? Hasta el 2012, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de México, se expuso la necesidad, varias víctimas, incluyéndome, fuimos a hablar sobre la necesidad de la creación de la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y sobre todo incluir la protección y asistencia a las víctimas. Entonces la ley se llama así, es Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Es un nombre muy largo, pero como dices, abarca todo y sirve para todo. Y bueno, en, en, en honor a estos testimonios, fuimos varias chicas a dar nuestro testimonio de cómo operaban las redes de trata, cómo operaba un tratante, qué tipos de explotaciones había. Entonces, crea esta ley que contempla estas 12 modalidades que te comentaba. Y aparte, bueno, en mi caso yo era vendida a través de periódicos, ¿no? Que entonces pues el internet no estaba muy a la moda, ¿no? En el 2007. Pero ahora, ya todo es digital, ¿no? Como esta página que también te contaba de una página de internet donde vendían a las chicas. Ah, mi testimonio sensibilizó para incluir en el artículo 32 y 33 la prohibición de la contratación de anuncios publicitarios que faciliten el delito y sanciona a quien edite y gestione medios impresos o electrónicos que promuevan la venta de seres humanos, ¿no? Entonces, esto es un gran paso para proteger a las víctimas en el Internet, ¿no? Y además también la explotación en el Internet se contempla también en la ley Olimpia, que es la ley que protege la identidad de las mujeres, la intimidad de las mujeres, ¿no? Que si una mujer le pasó a su novio un pack porque pues le tiene confianza y porque le gusta hacer el sexting, pues este hombre ya es un delito que guarde la foto, que la comparta, que la venda, ya es un delito, ¿no? Y también se están haciendo modificaciones para que incluya la explotación a través de la inteligencia artificial. ¿No? Si un hombre tiene una foto mía y genera material pornográfico con inteligencia artificial, con mi cara, yo ya voy a poder denunciar estos delitos, ¿no? Porque Qué es una bueno, violación de la intimidad qué de las bueno, mujeres. qué Qué bueno. bueno. Está haciendo, y se complementan, ¿no? La ley de trata de personas y la ley de Olimpia se complementan para castigar estos delitos en el Internet, ¿no? De explotación sexual online, ¿no? Ahora ya es online, porque sigue siendo explotación de la persona, pero virtual.
es una explotación virtual de la persona. Y Total. eso también es un delito y también se debe castigar. Y por eso seguimos aquí, pues luchando y siendo voceras de no solo de mi historia, sino de la historia de todas las chicas que sufren estos delitos porque si no se acaba, si no lo hacemos así, no se va a acabar, ¿no? Las autoridades no van a escuchar. Hay gente que se burla de las manifestaciones y yo les digo a las que se manifiestan, manifiéstense, manifiéstense, hablen, griten, porque las manifestaciones de verdad han logrado cambios y han transformado leyes y han hecho cosas increíbles que si no, si las mujeres no salieran a marchar, no existirían estos avances, ¿no? Estos derechos por los que hemos luchado y que son derechos humanos que todos merecemos. Totalmente. Bueno, Mixi, me gustaría que comentaras esas consecuencias, sobre todo emocionales, físicas, mentales, eh, esa autoestima, esa percepción, ¿no?, de tu propia identidad, ese miedo, esa vergüenza, ese trauma. ¿Cuál fue la clave y la recuperación psicológica que tuviste? ¿Cómo conseguiste trabajar toda esta recuperación? Pues sigo trabajando. Es un trabajo que nos cuesta mucho, ¿no? Ahí yo conocí chicas que llegaban al refugio y querían terminar con su vida, ¿no? Querían, cuando entendían lo que les había pasado y que no era una relación de amor, que no era una relación bonita, que no tenía por qué pasarle lo que le pasó, entonces muchas preferían terminar con su vida, ¿no? Se escapaban y afuera se desvivían, ¿no? Eh, sí, es algo súper difícil. Es muy difícil que no se logra solo. Tienes que contar con el apoyo de las organizaciones civiles, como lo vuelvo a mencionar, hacen el trabajo de las autoridades, porque las autoridades no tienen refugios. Y debemos exigir que las autoridades tengan refugios, que operen, que tengan servicios psicológicos, que tengan acompañamiento judicial para las víctimas, que tengan protección también judicial, porque una víctima corre mucho peligro, ¿no? De que el tratante las encuentre y las regrese a ser explotadas. Total, También corren peligro sus familiares, ¿no? total. Yo en mi caso ya no tenía a mi mamá ni a mi papá, entonces pues ellos no corrían peligro, pero en el caso de otras chicas sí. Y yo justamente por no tener familia, la fundación y la gente que encontré en el camino se ha vuelto mi familia, ¿no? Claro que sí. Entonces, en todo este proceso de sanación, yo diría que no se supera solo y que siempre necesitamos el apoyo de las personas que nos aman, ¿no? Claro que sí. Mixi, ¿qué mensaje darías a cualquier persona que se siente débil, abandonada por familia o que no tiene familia y se encuentra con una autoestima muy baja? Primero, para las personas que se sienten solas, eh, y que se sienten abandonadas por sus familias, quiero decirles que su valor no depende de cómo tu familia te ha tratado. Quiero decirte que no estás sola, que no estás solo, que mereces respeto, mereces protección y que mereces vivir en un mundo libre, ¿no? En tener un futuro libre y seguro. Si te sientes sola o solo, recuerda que hay personas en el mundo que pueden convertirse en tu familia, en tu red de apoyo. Si no tienes a nadie, busca una asociación, busca un club de baile, busca actividades recreativas, busca en lugares donde te puedas relacionar con personas que tengan gustos similares a los tuyos y que puedas volverte parte de una comunidad, ¿no? A mí me sirvió mucho tener una comunidad en una iglesia y aparte la comunidad de la fundación y ahora mi red de apoyo es mi familia, ¿no? Que yo ahora creé una nueva familia y son lo más preciado que tengo, ¿no? Eh, Tú ten en cuenta que lo que te está sucediendo ahorita no va a durar para siempre, ¿no? Si tienes baja autoestima, quiero decirte que los tratantes se hacen trajes a la medida del, para las personas que van a ser sus víctimas.
Un tratante se va a aprovechar si dudas de tu valor. Recuerda que no necesitas complacer a nadie para ser querida o querido y que nadie que te ame de verdad va a exigir que hagas algo a cambio de su amor, ¿no? Tu, his- Tu historia, ahora sí que tú mismo la escribes, solo mantente al pendiente de las señales de alerta que, como mencionaba hace rato, si te ofrecen una oferta laboral muy fantástica para ser buena, pues probablemente no lo sea. Puede ser que te ofrezca un trabajo con un salario alto y sin casi nada de requisitos, que una persona que que apenas conociste te quiera ayudar, pero demasiado rápido, con esa urgencia como de, si ya no aprovechas hoy tu oportunidad de tu vida, ya no la vas a volver a aprovechar. Si alguien intenta aislarte, puedes tomarlo como una señal de que no es seguro, ¿no? No, igual, si te sientes solo, no te aísles. Busca a esas personas que pueden volverse tu red de apoyo y que que ahora sí que ah, muchos dicen que la familia con la que naces es con la que te quedas, pero no tiene por qué ser así. Si tu familia no te rechaza o te lastimó mucho, crea una nueva familia o busca personas que sean tus nuevos hermanos y hermanas, que sean gente que en la que de verdad te apoyes y cuando alguien venga y te haga que te quiera aislar de ellos, no pueda hacerlo, ¿no? Intenta eh, tú no caigas en esas frases de si sin mí no eres nadie, ¿no? O si no haces lo que te pido, ya no te quiero. Sí, no te dejes chantajear. Ahora sí que confía en tu intuición. Si tu cuerpo te dice que está mal, es probablemente que sí lo esté. Sal de ahí y busca a otra persona, ¿no? Busca a alguien más. Así es. Ahora sí que recuerda que tu libertad no debe ser negociable y no es un privilegio, es tu derecho vivir en libertad. Entonces, cuídate mucho y recuerda que vales, importas y que mereces vivir sin violencia en tu vida. Qué bueno, Mixi. Me encanta cómo lo has trasladado, esos consejos, ese aprendizaje, esa sabiduría y sobre todo muchísimas gracias por esa valentía y ese afán de superación de haber salido, de poder ayudar a otras personas a que conozcan qué es esto para que no caigan y sobre todo darte las gracias por ese legado tan importante que has hecho de dejar esa ley para, para todas las personas, porque cuando has hablado de este porcentaje, ¿no? De más de 50 millones, esa ley ayudará mucho. Sí, y As- espero que en todo el mundo en todos los países tengan una ley para sancionar estos delitos y para proteger a las víctimas. De verdad, ese es mi sueño. Que se castigue al cliente explotador. Porque no sé, si no, sin cliente no hay explotación. es verdad. Sin dinero que pague uno, no existe. Claro que sí. Mixi, muchísimas gracias, máxima admiración, respeto y sobre todo cariño. Gracias, Gloria, por tu invitación. Espero que tengas mucho éxito y que este mensaje llegue a todas partes. Ese es el cometido y así será. Así es y así será. Sí, Muchísimas gracias. Yo gracias. también voy a estar viendo sus comentarios y respondiéndoles en YouTube. Fenomenal. Bueno, pues si te ha gustado este episodio, te invito a que lo compartas y sobre todo que lo compartas, pues, no sé, con 3, 4 personas que creas que le puede ayudar, porque yo creo que el mensaje es muy importante en este momento en el que nos encontramos. También te invito a que te suscribas aquí abajo en la campanilla para recibir todas las notificaciones. Y recuerda, juntas crecemos más fuertes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias, Viviendo con Poder.